Bienvenido, bienvenida a este tiempo tan especial y también un tiempo muy importante. Espacio en el que buscamos hablar con nuestro Dios y también donde buscamos que nuestra fe en el Señor Jesucristo sea afirmada a través de la palabra del Señor. Un espacio en el que buscamos que el Espíritu Santo nos instruya acerca de las verdades de su palabra. Así que, como hijos de Dios y conscientes de que toda la Escritura es inspirada por el Espíritu Santo, quiero invitarte para que iniciemos orando, pidiéndole al Señor revelación de su palabra, pero también para que tengamos un momento de adoración, de exaltación a nuestro buen Dios por todas sus misericordias, por todas sus bondades, por su fidelidad. Así que demos gracias al Señor. Amado Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos gracias, Señor, por todas tus misericordias. Te damos gracias, Señor, por todas tus bondades, por tu amor. Amado Dios, en el nombre de Jesucristo, agradecemos tu cuidado, Señor. También agradecemos esa provisión diaria, esa protección continua. Padre, en el nombre de Jesucristo te bendecimos y te damos gracias. Y te pedimos en este momento, amado Jesucristo, que tu sangre preciosa sea limpiando nuestra mente, que tu sangre preciosa sea limpiando nuestro corazón, Señor. Lávanos más y más de toda maldad. Líbranos, Dios mío, de toda iniquidad, de todo pecado, Señor, en nuestro corazón. Sálvanos, líbranos, Dios mío, y ayúdanos, Señor, a vivir para ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Tu mano poderosa sea actuando en nuestra familia, en nuestros hijos, en toda nuestra descendencia. Hoy te pedimos en el nombre de Jesucristo que seas tú, Señor, glorificándote en nuestras vidas, cada día renovando nuestro ser y trayendo sobre nosotros una nueva y poderosa unción del Espíritu Santo para que podamos avanzar hacia tu plan, para que podamos avanzar hacia tu propósito, Señor. Te bendecimos en esta hora, te damos gracias. Gracias, Señor, por cubrir nuestras vidas y por envolver bajo tu misericordia y tu poder nuestra familia. Desde lo profundo de nuestro corazón te damos gracias, te bendecimos y te pedimos ahora, amado Señor Jesús, háblanos a través de tu palabra, danos espíritu de sabiduría y de revelación en tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Damos gracias a Dios por darnos el aliento de vida y por darnos la oportunidad de estudiar su palabra. Tengo aquí la Biblia abierta en la carta a los Hebreos, capítulo número 11. Es un capítulo que tiene por fe, por lo menos en la edición Reina Valera, la fe. Ese es el título, la fe. Y en ese capítulo se describe el poder de la fe, se describe la fuerza de la fe, que es el título que le puse al tema de hoy, la fuerza de la fe. Nos habla de cómo la fe es aquel generador que nos impulsa a hacer la voluntad del Señor, a superar los obstáculos del camino, a lograr aquello que Dios ha establecido para nuestras vidas. Y es por eso que en este capítulo se destacan varios personajes. Uno de ellos es Abraham. Hablamos de varios como Abel, Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, José, pero es interesante ver, es interesante ver que es acerca de Abraham que más versículos se dedican, ¿no? Porque aquí nos habla el versículo 8, 9, 10, incluso el 11 nos habla de esa fe de Abraham y de su esposa. Porque Abraham fue llamado no solo amigo de Dios, sino que fue destacado en la Escritura como un hombre de la fe, aquel que salió sin saber a dónde iba, pero obedeciendo la palabra del Señor. En esta ocasión quiero hablar de un hombre, pero vamos a ver sus acciones desde la perspectiva de la fe, ¿no? Y precisamente vamos a ver unos versículos aquí, y en el libro de Génesis también vamos a recordar algunos versículos sobre la fe de Noé, y cómo aquella fe lo destacó y lo llevó a ser algo grande para Dios, y él mismo se convirtió en un testimonio
de la genuina fe en Dios, cómo esa fe lo fortaleció y lo impulsó a lograr grandes cosas para el Señor, y cómo aquella fe lo preservó en medio de una generación depravada, de una generación que había llegado al colmo de su iniquidad, y por eso vino el diluvio. En otras palabras, la fe nos lleva a no solamente a destacarnos por hacer grandes cosas para Dios, sino que la fe nos preserva del mal. Así que vamos a desarrollar 4 punticos aquí en este estudio. Primero, vemos que Dios buscó a un hombre que le creyera. La palabra de Dios nos enseña a un hombre que le creyera. Que en aquel tiempo la tierra se había apartado de Dios, se había llenado de maldad. Vamos a leer Hebreos capítulo 11, versículo número 7, pero Noé fue diferente, porque Noé era un hombre de fe. Nos dice Hebreos capítulo 11, el verso 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces Noé aparece aquí en el capítulo de los héroes de la fe, así se le ha llamado a este capítulo 11 de Hebreos. Pero este versículo número 7 nos habla de que fue un hombre de fe. Dice, y por esa fe condenó al mundo, y por esa fe fue hecho heredero de la justicia que viene de Dios. De manera que Noé fue un hombre de fe. Pero, ¿qué es la fe? Allí mismo en Hebreos 11, el verso 1 nos dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces la palabra certeza nos habla de algo seguro, de algo cierto, de algo verdadero, veraz. La fe tiene seguridad genuina en lo que se espera, porque Dios lo ha dicho. La fe es la convicción de lo que no se ve, es aquella posición firme de lo que no se ve, pero Dios ha dicho. Entonces la fe nos habla de seguridad y firmeza. Y vemos a un hombre, a Noé, que en medio de ese llamado de Dios a construir un arca, fue firme y estuvo plenamente seguro de que era la voluntad de Dios. Ahora hablamos de una seguridad y una certeza, una convicción que no era fácil en aquel momento. No es difícil tener convicción y seguridad cuando todo lo estamos viendo, pero tener certeza, convicción, seguridad y firmeza cuando estamos viviendo tiempos difíciles, cuando estamos enfrentando obstáculos, cuando hay oposición de los enemigos, no es fácil. Allí, en esos tiempos de crisis o en esos tiempos de prueba, es cuando la fe emerge y muestra de verdad su fuerza, su tamaño. Es en esos tiempos. Entonces vemos aquí a Noé, un hombre de fe, un hombre que le creía al Señor y que de tal manera vivía. Entonces Dios buscó a un hombre que le creyera, y ese candidato fue Noé. La Biblia nos enseña que las demás personas murieron a causa del diluvio, pero en el arca solo se salvó Noé y su familia. Estamos viendo entonces que la fe nos libra del juicio. La palabra del Señor nos enseña que la fe en Jesucristo nos libra de la condenación eterna. La fe en Jesús nos libra del juicio, y en efecto vemos que Noé es un testimonio del poder salvador de la fe en Dios. Él fue librado del juicio precisamente por su fe. Yo pienso que Dios sigue buscando corazones de fe. Dios sigue buscando corazones que le crean, corazones a quienes compartir lo que vendrá, así sea un juicio, porque Dios le dijo a Noé, voy a destruir la tierra, construye un arca para ti, para tu familia y los animales. Dios buscó un corazón a quien compartirle lo que iba a hacer, pero también Dios busca corazones de fe para librarlos del juicio, para salvarlos del caos. Pero Dios también busca corazones de fe que a su vez se conviertan en un testimonio para el mundo de aquel momento. Fue lo que el Señor hizo a través de Noé.
Es interesante tener en cuenta aquí que el nombre Noé significa descanso, descanso. También el nombre Noé significa reposo, descanso, reposo. También significa alivio. Estos significados, descanso, reposo, alivio, podemos relacionarlos con la fe que Noé tenía. Pues la verdadera fe genera en nosotros reposo. La verdadera fe en Dios genera en nosotros descanso. Cuando nosotros andamos angustiados, ansiosos, preocupados, pues eso quiere decir que nuestro corazón no está descansando en la fe que es en Dios. Porque la fe determina nuestro estilo de vida. Una persona que confía en Dios es una persona que reposa en el Señor. No estoy diciendo con esto que es inactiva, no, es activa, hace su parte, lo que le corresponde, pero lo sobrenatural, los milagros, los espera en Dios, confía en el Señor, de tal manera que la angustia no viene a gobernar su vida, la ansiedad y la preocupación no gobiernan su vida, el corazón de dicha persona está en un estado de reposo, de descanso en el Señor. Porque la fe nos lleva a una vida sobrenatural, la fe nos lleva a una vida superior, por encima del promedio que nos rodea. Por eso era que la vida de fe era diferente a la de sus contemporáneos. Entonces, el significado del nombre Noé, descanso, reposo, nos habla de uno de los resultados de tener fe en Dios. Ahora, no hablamos de la fe como una simple expresión verbal. Yo tengo fe en Dios. La verdadera fe en Dios va mucho más allá de las palabras y es ese grado de confianza en el Señor, aunque los tiempos sean difíciles, confianza en el Señor, aunque no tengamos una respuesta a lo que vivimos, confianza en el Señor, aunque vivamos los resultados que no esperamos, confianza en el Señor, aunque sea doloroso el momento, confiamos en el Señor, aunque estemos cruzando por un tiempo de prueba. Y eso significa que no murmuramos contra el Señor, no levantamos nuestra voz contra Él, sino que en Él descansamos, en Él confiamos. Entonces la fe determina nuestro estilo de vida. Dios busca corazones de fe, como lo vemos en el caso de Noé. Muy bien, vamos a ver aquí el segundo punto. Punto número 2. La fe, hablamos por supuesto de la fe en Dios. La fe y el temor. Por supuesto, aquí hablamos el temor de Dios, ¿no? La fe en Dios y el temor de Dios. La fe y el temor de Dios, voy a poner aquí más bien, sí, aquí. La fe y el temor de Dios caminan juntos. Caminan juntos. Podemos decir que son como compañeros. La fe y el temor de Dios son compañeros. Hebreos capítulo 11, allí donde estamos, vamos a leer de nuevo, pero ahora vamos a leer ese versículo desde la perspectiva del temor de Dios. Dice el verso 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor, aquí está, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Con temor, por la fe, pero con temor. Porque la fe y el temor de Dios caminan juntos. No hablamos de miedo. Recordemos que el temor de Dios es reverencia al Señor, es reconocimiento de su señorío. Honramos a Dios sometiéndonos a Él. Reconocemos su verdad, su palabra y su consejo para apartarnos del mal. Eso es temor de Dios. Entonces, la fe y el temor de Dios caminan juntos. Podemos decir que es imposible que un corazón sea abundante en fe en Dios, pero sin temor del Señor. Eso es imposible. Un corazón temeroso de Dios también será un corazón de fe. Un corazón de fe será un corazón con abundante temor de Dios, porque caminan juntos. La fe confía en Dios. La fe tiene la certeza en las palabras de Dios, entonces no hará lo malo. No va a desobedecer al Señor porque tiene temor de Dios.
Y estos dos factores, nos dice Hebreos 11:7, actuaron en la vida de Noé, y la fe y el temor de Dios lo llevaron a construir el arca. Él por la fe tuvo la convicción de lo que no se veía. Pero ¿cómo vamos a construir un arca donde no hay un río cerca, donde no tenemos aquí cerca el mar? Construir un gran barco, una arca inmensa, construirla cuando no ha llovido sobre la tierra, pero Dios dice que va a haber un diluvio. La fe lo llevó a hacer eso, y el temor de Dios lo llevó a construirla en obediencia al Señor, siguiendo las palabras de Dios. Entonces, la fe y el temor de Dios caminan juntos. Vamos a ver ahora, en tercer lugar, la obediencia a Dios. La obediencia a Dios es una evidencia. La obediencia a Dios es una obediencia o muestra de la fe, sin lugar a dudas. No podemos nosotros considerar que hay fe si hay desobediencia, porque la fe es un generador, la fe es algo que impulsa a la persona a la obediencia. La obediencia es el resultado, muestra, evidencia de que aquella persona tiene fe. Si nosotros decimos que la fe de Noé era grande, pero no hubiese construido el arca, había sido desobediente, y eso no sería fe. Entonces la obediencia se convierte como en ese resultado al que llegamos porque precisamente hay fe. Si nosotros procuramos nutrir nuestra fe, fortalecer nuestra fe, crecer en la fe en Dios, vamos como resultado a vivir una vida de obediencia. La vida de Noé fue una vida de fe, y por eso era un hombre recto, justo y temeroso delante de Dios. Era un hombre íntegro, pero porque era un hombre de fe en Dios. Una vez más vemos que la fe determina nuestro estilo de vida. Entonces vamos a leer aquí en Génesis capítulo número 6, versículo 22, y capítulo número 7, el versículo 5. Así que vamos por favor al libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. Vamos a leer en el verso 6. Dice el versículo 22, Génesis 6, 22. Y lo hizo así Noé. Cuando Dios le dice que construya el arca y que haga secciones para los animales y para meter allí el alimento que todos esos animales iban a comer, verso 22, y lo hizo así Noé. Eso se llama obediencia. Verso 22, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Con qué frecuencia nosotros como seres humanos caemos en el error de cuestionar lo que Dios manda? ¿Con qué frecuencia nosotros evaluamos los mandamientos del Señor y aplicamos estos, pero estos no? ¿Con qué frecuencia cogemos los mandamientos del Señor y los aplicamos de acuerdo a nuestros propios deseos para al final hacer lo que queremos, pero tranquilizar nuestra conciencia? La verdad es que los mandamientos del Señor son claros, puntuales, porque así es la Biblia. Entonces, aquí nos dice la palabra que Noé hizo todo conforme a lo que el Señor le mandó. Vemos pues ese grado de obediencia en Noé, hizo todo lo que Dios le mandó. Ahora leamos Génesis capítulo 7, verso 5. Dice aquí, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Es casi que la repetición del versículo anterior, Génesis 7, 5. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Pero hay una situación especial. Génesis 6, 22, aparece el versículo, aquí es Génesis 6, 22. Aquí, en Génesis 6, 22, aparece esa obediencia de Noé en relación con la construcción del arca. En Génesis 7, el verso 5, aparece en el marco de esperar los tiempos de Dios dentro del arca. Entonces,
se destaca la obediencia de Noé al construir el arca con las medidas y diseño que Dios le dio, y se destaca la obediencia de Noé en esperar los tiempos del Señor. Entonces, esperar los tiempos de Dios es parte de la obediencia. Esperar los tiempos de Dios es una muestra de la fe. Pero con cuánta facilidad nosotros nos apresuramos. ¿Por qué hablo de que el versículo 5 está en el contexto de esperar los tiempos de Dios? Porque Génesis 7:4, o sea, el versículo anterior dice así: pasados aún 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Entonces Dios le está hablando de periodos de tiempo. De manera que Noé tenía que seguir los periodos de tiempo de Dios. A veces nosotros nos dejamos llevar por nuestra ansiedad, por nuestro afán, por nuestro deseo de tener, de lograr o de mostrar al mundo. Nos dejamos llevar por la corriente del mundo, queriendo mostrar los resultados, mostrar nuestros logros. Queremos alcanzar las metas en los tiempos nuestros, pero en Dios no es así. Dios todo lo tiene organizado de manera perfecta. Somos nosotros los que nos tenemos que sujetar a los tiempos de Dios y obedecer siguiendo los tiempos. Y esperar esos tiempos es una muestra de la fe. Tenemos que aprender a esperar en el Señor. Tenemos que aprender a confiar en los tiempos de Dios, porque todo lo que el Señor hace es perfecto. El diseño de Dios es perfecto. Como Dios le dijo a Noé que tenía que hacer el arca, era perfecta. Los tiempos que Dios le dice luego a Noé son los tiempos perfectos. Si nosotros seguimos el diseño de Dios y los tiempos de Dios, seremos ampliamente bendecidos. Contaremos con el respaldo de Dios en todo lo que vamos a emprender, porque sencillamente estamos siguiendo el consejo de Dios. Estamos siguiendo la dirección del Señor y seremos entonces prosperados, bendecidos, respaldados por la mano del Señor. Muy bien, vamos a ver entonces aquí un cuarto punto. Punto número 4. La fe, estamos hablando entonces de la fuerza de la fe, ¿verdad? La fe vence la oposición. La fe vence porque nosotros enfrentamos la oposición del reino de las tinieblas. Pero la fe vence la oposición y la maldad. Y aquí estamos hablando del entorno que nos rodea. Vamos a mirar aquí dos citas. La primera es la segunda carta de Pedro, capítulo número 2, versículo número 5, y luego finalmente vamos a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 32 y 33. Aquí, 32 y 33. Entonces, vamos por favor a la escritura, a la segunda carta de Pedro. Esa sí aparece al final de la palabra del Señor, después de Hebreos. Segunda de Pedro, capítulo 2, el versículo número 5, dice así: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, Dios guardó a Noé en medio del juicio. Dios guardó a Noé pregonero de justicia. ¿Qué quiere decir eso? Pregonero, uno que proclama, uno que pregona, uno que anuncia. ¿Y por qué dice pregonero de justicia? Porque mientras él construía el arca, que según nos enseña la escritura fue por lo menos 100 años, mientras él construía esa escritura, entonces nos dice la palabra del Señor que él pregonaba, él proclamaba el juicio que vendría, pero que si confiaban en Dios serían salvos. Si ellos se arrepentían por la fe en Dios que él sí tenía, entonces serían salvos del juicio. Él fue pregonero de justicia. Pero las personas que estaban alrededor, sus contemporáneos, no pensaban igual. Dice la Biblia: trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Dios envió juicio sobre el mundo de los impíos a través del diluvio. Entonces el único piadoso era Noé, todos los demás eran impíos. Es decir, eran personas que vivían sin temor de Dios, vivían sin fe en Dios, y la maldad se había multiplicado. Dice la escritura, la violencia sobre la tierra se había multiplicado hasta llegar al límite delante de Dios, y el Señor ya no tuvo otra opción que permitir un diluvio sobre la tierra.
Entonces Noé, la vida de Noé era un contraste completo con el entorno, con aquellos que lo rodeaban, hombres malvados, hombres impíos, sin temor de Dios, desobedientes, violentos, dice la Escritura. La maldad se había multiplicado, pero Noé vivía un estilo de vida diferente porque no era un hombre de fe. Recordemos que la fe determina nuestro estilo de vida y determina la actitud de nuestro corazón delante del Señor. Dios vio que no era un hombre de fe y por tanto temeroso de Dios, así que le encomendó construir el arca y Noé, impulsado por esa fe, impulsado por ese temor de Dios, lo hizo. Pero mientras construía, él pregonaba justicia, él predicaba, pero sus contemporáneos lo rechazaban. Por eso hablamos de oposición, lo rechazaban, se burlaban de él, lo menospreciaban, quizás lo llamaban el loco, el fanático, el religioso. ¿Quién sabe qué le decían a Noé? Pero Noé, por la fe, superó aquella oposición. Pero también la fe lo guardó de la maldad del mundo, lo guardó de la maldad de ese momento. Noé y su familia no cayeron en el estilo de vida que tenía la mayoría. No podemos negar que nosotros estamos viviendo en un mundo donde la maldad se ha multiplicado. Gracias a Dios la iglesia también ha crecido, pero en medio de eso también las olas de maldad cada vez son más altas, más fuertes. Y entonces el pueblo cristiano es desafiado a vivir con fe, a vivir con temor de Dios, a vivir en comunión con el Señor, en amor a su palabra, y eso hace que haya un estilo de vida diferente, sabiendo nosotros que este mundo ya no será destruido por las aguas, sino por el fuego. El Señor vendrá a establecer su reino, su gobierno, y traerá juicio sobre los impíos. Así nos enseña la palabra de Dios. De manera que la fe nos ayuda a vencer la oposición, nos ayuda a vencer la maldad y nos preserva del juicio. Y vamos por último a leer Juan capítulo 16. Vamos al Evangelio de Juan capítulo 16. Recordemos que esta porción el Señor la declara estando reunido solo con los discípulos en el aposento alto la noche anterior a la crucifixión. El Señor ya les ha dicho en varias ocasiones que Él va a ir a la cruz, que Él va a dar su vida por nuestros pecados, pero al tercer día resucitará. Pero ellos no comprendían muy bien eso y por eso se ponían tristes porque Jesús les estaba diciendo que Él iba a partir. Entonces en aquella última cena, en el aposento alto, el maestro les dijo lo siguiente, Juan capítulo 16, versículo 32. He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Entonces Jesús les está diciendo, les está advirtiendo lo que ya viene. El Señor va a ser capturado, el Señor va a ser llevado a la cruz y sus discípulos van a ser esparcidos, como sucedió. Todos huyeron, ¿verdad? El Señor les está advirtiendo. Y dice en el versículo 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Aquí está, un mundo de maldad, ¿verdad? Vivió Noé. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, pero tened fe. Yo he vencido al mundo. Entonces el Señor les está diciendo, ustedes van a enfrentar momentos difíciles, momentos críticos. A mí me van a capturar, me van a crucificar, ustedes van a ser esparcidos. Pero desde ahora les advierto eso, desde ahora les digo que en este mundo habrá aflicción, habrá momentos críticos, momentos difíciles, momentos de prueba, momentos donde vendrá el desánimo, el desaliento, el dolor, diferentes cosas, van a venir tribulaciones, dice Pablo. Esas cosas van a aparecer en el camino. Eso no significa que las vamos a vivir toda la vida, porque también en Cristo tenemos victorias y poderosas bendiciones. Pero habrá momentos de dificultad, momentos de desafío en nuestra vida para superar. Y por eso el Señor dice, en el mundo tendréis aflicción, pero tened fe, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y Jesucristo el Señor ha venido a nuestros corazones. Jesucristo el Señor ha venido a nuestras vidas. Como dijo Pablo,
ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El Cristo de la gloria habita en nosotros. Cristo Jesús vive en nosotros y en Él podemos vencer. Así como Cristo venció al mundo, por esa fe y por esa certeza en Cristo podemos vencer. La fuerza de la fe en Dios nos ayudará a vencer, a superar esos momentos de crisis, de tribulación, de aflicción, en fin. ¿Qué cosas pueden aparecer en el camino? Son diversos obstáculos, pero también en ese camino Dios nos ha prometido poderosas y grandes victorias en Cristo Jesús para la gloria de su nombre. Lo que debemos hacer nosotros entonces es fortalecer nuestra fe en Dios, nutrir nuestra fe a través de la palabra, a través de la comunión con Dios, a través de la adoración. Allí, en la presencia de Dios, nuestra fe es fortalecida, nutrida, nuestro espíritu se hace fuerte, grande, y podemos levantarnos sobre los obstáculos y avanzar en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Todo es posible para nuestro Dios. No hay ninguna cosa difícil para el Señor. Cristo Jesús vive en nosotros y por eso en Él somos más que vencedores. Quiero invitarte para que en este momento levantemos nuestra oración al Señor y le pidamos al Rey de Gloria que cada día nos llene más de Él y que seamos conscientes de esa verdad, que podamos crecer en la fe y avanzar venciendo. Oremos. Amado Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo te damos gracias, Señor. Muchas gracias, Dios mío, por tu inmensa misericordia. Muchas gracias, Señor, por todas tus bendiciones, por todas tus bondades. Gracias te damos, amado Señor Jesucristo, por esa poderosa sangre que nos limpia de todo pecado, poderosa sangre que nos ha redimido, que nos sigue limpiando. Señor, poderosa sangre que ha confirmado el nuevo pacto y eterno, hecho sobre mejores promesas. Hoy declaramos que estamos bajo el nuevo pacto en Cristo Jesús. Declaramos, Señor, que somos templo del Espíritu Santo. Declaramos que Cristo Jesús vive en nosotros, que en Él, Señor, somos más que vencedores. Amado Señor Jesucristo, llénanos de ti, llénanos del Espíritu Santo, danos más de ti cada día. Aumenta la revelación, Señor, de tu obra y de tu naturaleza en nosotros, de lo que significa que Cristo Jesús vive ahora en nosotros. Renueva la fe, Señor, renueva la esperanza, fortalece tu naturaleza en nosotros. Aquella obra que tú has empezado en nosotros, Señor, perfecciónala, que brille cada día más tu gloria en nosotros, que el poder del Espíritu Santo fluya en nuestras vidas y levántanos en el poder del Espíritu Santo. También, como dice tu palabra, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Llénanos de tu paz, llénanos de ese reposo, Señor, llénanos de ese descanso en Cristo Jesús. Ayúdanos a confiar en ti, ayúdanos a esperar en ti, Señor. Ayúdanos a perseverar en tu palabra, a perseverar en tus promesas, porque fiel y todopoderoso eres tú, Señor, para cumplir todo lo que has dicho. Y nosotros creemos tus promesas, nosotros creemos tus palabras, nosotros las recibimos, Señor, y seguimos adelante, avanzamos renovados en el Espíritu, fortalecidos en el Espíritu, en el nombre poderoso de Jesucristo. Avanzamos hacia lo que tú has trazado para nuestra vida, en el nombre de Jesús. Gracias porque tu mano va adelante, abriéndonos puertas, abriéndonos camino. En el nombre de Jesús avanzamos. Gracias, Señor, por bendecir nuestras familias, por bendecir nuestros hijos, por bendecir tu iglesia. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Hoy te damos gloria y honor, Dios mío. Te damos alabanza y adoración. Bendito el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Gracias te damos, Dios del cielo, por tu fidelidad y por tu inmenso amor, Señor. Con todo el corazón te damos gracias. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, que el Señor te guarde. Dios bendiga tu casa, tu familia, toda tu descendencia y hasta una próxima ocasión.